El saludo a nuestro gran amigo Ángel Tipantuña, es dirigente indígena, él sabe mucho en materia política, una persona muy conocedor de temas políticos, analista, y para ello ya está conectado con nosotros a través vía Zoom. Mi estimado Ángel, un gusto saludarlo a través de Radio Bonita. Bienvenido, buenos días. Buenos días a usted, a todo el equipo de comunicación de esta prestigiosa emisora Radio Bonita en el Cantón La Maná. Por su intermedio también saludar a toda la población del Cantón La Maná, provincia de Cotopaxi y el país entero. Muchísimas gracias por la oportunidad. Adelante, le escucho. La situación actual y el panorama político no es tan halagador del movimiento indígena Pachacuti, tanto dentro y fuera de la Asamblea Nacional. Quisiéramos sobre esto hablar un poquito, Ángel. Bueno, hay algunas puntuaciones que podríamos señalar, lamentablemente por temas de tiempo no podríamos ampliar, pero así en breve resumen, y yo lo que quiero señalar es algunas cosas. Primero, la juventud de los pueblos y nacionalidades del sector indígena posiblemente estarán sorprendidos con esta actitud, porque recuerde que ahora la juventud en el sector indígena también de alguna manera hay muchos profesionales y que tienen un pensamiento progresista de izquierda, tienen aspiraciones de muchas cosas frente a lo que pasa en el país. Entonces, posiblemente estarán sorprendidos con esta actuación de supuestos negocios sucios de votos en la Asamblea Nacional para salvar al narcogobierno del presidente Guillermo Lazo. Pero esto ha trascendido, Ángel, ya es de dominio público la situación que preocupa a la dirigencia indígena y ustedes como parte del movimiento Pachacuti. Todo lo que yo quiero señalar es que a mí como el Ángel Tipantuña no me sorprende y a mucha gente no nos sorprende de esta mala práctica política. Lamentablemente siempre han venido manejando así, pero solamente una cierta cúpula dirigencial de la CONAIE y de Pachacuti, no todos. Una cierta cúpula dirigencial que se han aprovechado de estos negocios sucios a beneficio de ese pequeño grupo, sin importar la tragedia que vive la gran mayoría de la población ecuatoriana. En ese marco yo siempre he sido crítico, desde muy jovencito he sido crítico cuando las actuaciones de esa cierta cúpula dirigencial ha sido siempre pactar con la derecha, cogobernar con los gobiernos de ultraderecha, porque han venido cogobernando con todos los gobiernos de derecha desde su existencia, excepto con el correísmo. Entonces, cuando uno es crítico por una posición política en favor de las grandes mayorías, entonces esta persona no vale, hay que ponerla a un lado. Por eso que yo he sido puesto a un lado por esa cierta cúpula dirigencial de Pachacuti. Por eso que lamentablemente no formo parte de Pachacuti. Yo no soy de Pachacuti. Soy del conjunto del movimiento indígena, que hay diversas organizaciones sociales. Yo conformo parte de eso, en este caso, desde la Confederación de Afiliados al Seguro Social Campesino, desde donde yo provengo como Ángel Tipantuña. Entonces, ¿pero cuál es el impacto? ¿Qué consecuencias ha traído estas cosas? Porque no solamente han negociado en el Parlamento o en la Asamblea Nacional o antes en el Congreso, pero también las movilizaciones, los anuncios de los paros antes de correr a la vez anteriores, siempre era chantaje a los gobiernos, anuncio de levantamiento, anuncio de paros, de movilizaciones para arranchar ministerios, para arranchar cargos, etcétera. Para esas cosas, excepto en el correísmo, no lograron, y por eso que fueron a hacer todos los berrinches políticos, como yo suelo decir, en contra del gobierno de Rafael Correa de ese entonces. Por lo que ahora, lamentablemente, se escucha audios que han sido hechos públicos en este momento ya de conocimiento público, que presuntamente estarían sentando para negociar no solamente puestos de pasacafé, es decir, no puestos de asistentes, tal vez una asesoría, sino puestos de ministro. Imagínense cuando tenga puestos de ministros para poner mucha gente, pero y eso a cambio de hipotecar principios ideológicos, a cambio de hipotecar toda la tragedia que pasa en este país. El escenario de juicio político no es pues cualquier escenario, es un escenario que vivimos los ecuatorianos, una tragedia nacional, derramamiento de sangre, muertes violentas por todo lado. Imagínense, Dios mío, solamente en el primer trimestre de este año ha sido asesinado más de 1.356 personas, y si es que no se toma control, se señala esos estudios que terminaremos con más de 6.300 muertes violentas este año, y que eso significaría 34 asesinatos de cada 100.000 habitantes solamente en tema de seguridad. Y otra cosa, y aquí no hay trabajo, no hay educación, no hay salud, no hay obra pública, no hay nada, no hay dinamización de la economía en este país. En ese escenario es el juicio político, pero
En este momento, ¿qué cabe? Aquellos que no apoyen al proceso de juicio político significa que defienden a este Estado que vivimos ahora mismo los ecuatorianos, significa que defenderían al narcogobierno, posiblemente a los narcotraficantes involucrados en estos temas, pero aquellos que van a votar por el juicio político, que significa destituir al presidente como una alternativa para resolver estos problemas que vivimos, significa que esos asambleístas que van a votar por la destitución del presidente, significa que están vinculados con la población ecuatoriana. Una precisión muy puntual, permítame. Aquí en Cotopaxi, el presidente o el narcogobierno de Guillermo Lasso tiene 2 asambleístas de 4. La señora Gisela Molina, que entró por Pachacuti, pero lamentablemente se ha convertido en defensora de este gobierno hasta con los dientes. El señor Dalton Basijalupo de Izquierda Democrática defiende a capa y espada a este gobierno. Entonces, esos 2 asambleístas, por supuesto que votarán en favor de este gobierno, en contra de la destitución del presidente Guillermo Lasso. En cambio, el asambleísta Peter Calo de Pachacuti, la asambleísta Ana Herrera de UNES, que han venido actuando firmemente, ellos votarán por la destitución del presidente Guillermo Lasso, y esa actuación es una actitud, estar al lado de la población ecuatoriana, al lado de las víctimas que tanto sufrimos como política neoliberal de este gobierno. Eso lamentablemente. Licenciado Tipantuña, sobre este tema que usted acaba de mencionar, estaba hablando de 2 asambleístas de Pachacuti, de Cotopaxi, la señora Molina y el señor Peter Calo. Son 2 asambleístas de Pachacuti, de Cotopaxi, pero cuando hablan de Pachacuti en general se les encierra a todos que han vendido su voto por cargos, por puestos, incluso lo que usted hace mención también anteriormente en esta entrevista, pues mencionó de que están negociando ministerios. Se refiere al audio que se ha filtrado de la señora subcoordinadora del Pachacuti, perdón, es de la CONAI, la señora Cecilia Velázquez. En efecto, sí, yo me hago referencia de los audios filtrados, que es único en este momento que es público. Sí, en eso me hago referencia. Y le estoy diciendo, no todo Pachacuti, cuidado. Lo que estoy diciendo siempre es una cierta cúpula dirigencial. Y en la asamblea, igual manera, es un cierto grupo. Entonces, en ese cierto grupo de presuntos negociantes, estaría en este caso de Cotopaxi, en este caso la señora Gisela Molina, de la que entró por Pachacuti. Felizmente ya le han pedido la expulsión de las filas. Entonces, ese tipo de cosas lamentablemente ha ocurrido en este país. Gente sin criterio, sin un horizonte político, que creo que no tiene ninguna idea de cuál es el proyecto político. Si es que no hubiera cobijado la bandera de arcoíris, si es que no le hubieran dado la oportunidad que sea candidato, seguramente nunca hubiera estado en la Asamblea Nacional. Pero eso es la verdad. Repito, aquí en Cotopaxi, el gobierno tiene 2 asambleístas a su favor, la señora Gisela Molina y el señor Dalton Basigalupo. Pero, en cambio, los asambleístas que han venido coherentemente en esta batalla legislativa, podría decir, en contra del gobierno, es el asambleísta Peter Calo de Pachacuti, asambleísta Ana Herrera de UNES, que firmemente han venido confrontando a la política neoliberal que tanto daño hace este gobierno. Entonces, y otra cosa es que, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Qué puede pasar? En este momento se dice que el día de ayer algunos analistas ya publicaban de que posiblemente tendría 110 votos para la censura y destitución del presidente Lasso. Pero después otros dicen que habría solamente 80 votos. El día de ayer se hizo público que también a las bancadas, tanto Social Cristiano, Izquierda Democrática y algunos independientes, estarían comprando los votos desde el parte de la gente del gobierno. Y ayer hicieron público y denunciaron públicamente que fraccionó uno de los bloques, en este caso, asambleísta Ortiz de Esmeraldas, por ejemplo, de la bancada social cristiana. Tipantuña, sobre ese tema, justamente, mire, todos estos cambios que se dan, van pasando los días, las horas, mientras que por ahí se habla que el gobierno, el presidente Lasso ya logró los votos, después viene otro grupo, menciona de que no, que ya no tiene los votos suficientes. Me parece, no sé, el criterio suyo como un analista político y que tiene una amplia trayectoria política, licenciado Tipantuña, a los asambleístas este gobierno les ha servido para llenarse los bolsillos, para
tener cargos, ministerios, direcciones provinciales bajo su responsabilidad para poner a personas ahí. O sea, mientras más caos tiene el país a nivel político, social, de seguridad, que ahora es un tema tan importante y menos les ha importado estos a los asambleístas, mientras más polémica existe dentro de la asamblea y del ámbito político mismo, ellos son los que principalmente se están beneficiando en esta venta de sus conciencias. En efecto, como yo anteriormente le he dicho y me ratifico, yo tengo dudas de una parte de los asambleístas del bloque de Pachacuti y de una parte de los asambleístas de Izquierda Democrática, con quienes en momento determinado consideramos que sería una tendencia política con la Revolución Ciudadana para una gran alianza política. Pero lamentablemente, dentro de esos bloques que acabo de señalar, yo tengo duda de una parte de esos bloques. Y está bien, o sea, claramente identificado. Por ejemplo, actual coordinador de bloque, quien era en un momento determinado era parte de ala rebelde de los Pachacutis, ahora está cuestionando este proceso de juicio político. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué cambio de esa actitud de algunos asambleístas? ¿Por qué cambian? ¿Por qué no son firmes? Entonces, yo me atrevo a pensar si es que el gobierno, a través de sus voceros como el señor Cucalón, estaría comprando votos a los asambleístas más débiles, más blandengues. Entonces, y en ese marco va rompiendo bancadas, va debilitando, y por eso es que hace días atrás el presidente Guillermo Lasso en CNN aseguró, confirmó que no alcanzaría los 92 votos para la destitución del presidente Lasso. Y coincidencialmente al día siguiente se publican estos audios de supuestos negocios sucios para que el presidente Lasso no sea destituido. Entonces, todo coincide. Yo me atrevo a pensar en mi análisis de que sí podría ser verdad esos negocios. Además, esa cierta cúpula dirigencial de Pachacuti y la CONAI siempre ha cogobernado con otros gobiernos. Con gobierno de Moreno cogobernaron, entraron, pactaron y desde ahí destruyeron al país. Recuerde, con Trujillo a la cabeza. Entonces, no es casualidad, así ha ocurrido. Esa es la historia del Ecuador, lamentablemente. Pero, licenciado Tipantuña, en este sentido, lo que sí nos llama la atención, usted menciona, bueno, que no son todos los de Pachacuti, y ha hecho referencia a la asambleísta que justamente es oriunda del cantón La Maná, la señora Molina, cuando en unos audios que también nos han enviado, ella siempre a las entrevistas habla de honestidad y que en ese sentido, pues lo que más bien está defendiendo al gobierno por la estabilidad del país. Y ahora usted hace referencia a lo contrario. Imagínese de qué inestabilidad podríamos hablar. O sea, dicen que los que están en contra de tanto los asambleístas y la ciudadanía, aquellos que estamos en favor del juicio político seríamos golpistas, estaríamos desestabilizando. Pero ¿qué es lo que se defiende? En este momento, si es que no somos golpistas, en este caso como se lo llama, entonces hay que defender tanta delincuencia, hay que defender este Estado que no te da seguridad, no te da salud, no te da educación. Ese es el discurso barato. Entonces, no hay que apoyar al juicio político porque no hay que desestabilizar. ¿A qué desestabilización? A este Estado. Este Estado ya está desestabilizado, este gobierno está desestabilizado porque ellos mismos se lo han buscado. Entonces yo me pregunto, la asambleísta Molina, ¿cuántos proyectos de ley presentó hasta ahora? Verá que ya va a cumplir 2 años. ¿Cuántos proyectos de ley presentó, de las cuales qué capacidad tuvo para articular en la Asamblea Nacional con otras bancadas para lograr aprobar algún proyecto de ley en favor de la población ecuatoriana? ¿Cuánto ha logrado? Absolutamente nada. Entonces, lamentablemente hay una incapacidad total, lo que se han convertido en defensora aférrimo a este gobierno que se tacha de narcogobierno. Entonces, yo lo que quiero señalar, no todo en Pachacuti es malo, siempre yo le he señalado una cierta cúpula dirigencial, ya, pero también hay elementos buenos. Vea, el consejo ampliado de la CONAI, donde están los asambleístas, donde están dirigentes de organizaciones de segundo grado, dirigentes regionales. Hay un mandato que aprobaron, que hay que apoyar el juicio político. Y otros se declaran independientes. ¿Por qué no eran independientes cuando iban a ser candidatos? Yo me pregunto. Entonces, lamentablemente traicionan esos principios ideológicos y políticos y ponen en riesgo al gran proyecto político que ellos la llevan adelante, que se llama la construcción del Estado plurinacional y la sociedad intercultural. Entonces, esa es la consecuencia, repito. En este momento, sin embargo, la población ecuatoriana, la juventud ecuatoriana está en la mira de que algunos asambleístas, para el momento de la votación, cuidado que estén mandando a sus alternos, cuidado que se declaren enfermos,
cuidado que se declaren locos justamente el día de la votación. Pero quedarán señalado lo siguiente: si es que algunos asambleístas de Pachacuti, particularmente la señora Molina, asambleístas de Izquierda Democrática en Cotopaxi, particularmente el señor Dalton Basigalupo, si es que no es destituido este gobierno, ellos serán los responsables de la tragedia nacional que aún más profundizará en este país. Así es que en bien, tenemos pocos minutos, mi estimado licenciado Tipantuña. Nos restan 7 minutos para las 8 de la mañana. Entonces, lo que hemos escuchado, usted podría compartir en esto el pedido de los correístas de implementar la muerte cruzada, y que esto ha sido algo que ha provocado una discrepancia en la Asamblea Nacional, porque los legisladores de UNE consideran que si Alfredo Borrero, o sea, el vicepresidente de la República, asume la presidencia, no habría garantías de que la situación del país cambie. Por eso es lo que mencionan de que estarían pidiendo esto de la muerte cruzada. ¿Qué opina de aquello? Pero no es cuestión que cambie o no. Lo primero es constitucional lo que se plantea. Es constitucional. Segundo, no creo pues cuando el vicepresidente asuma por lo menos no pueda poner una pausa tanta gravedad que vive el país. No creo. Yo considero que en el momento cuando es destituido Lasso y asume el vicepresidente, yo entiendo en esta grave crisis que vive el país, por lo menos tenderá puentes con otras organizaciones políticas para llegar a acuerdos puntuales, por lo menos estos 2 años que queda. Yo no considero que será peor, yo no considero que estará igual, no. Considero que algo se podrá acordar, resolver algo. Desde luego, pero es que eso dice la Constitución, pues. En el momento cuando es destituido o cuando hay vacancia presidencial, ¿quién tiene que asumir? Es el vicepresidente de la República. Ok, muchísimas gracias. La entrevista y la apreciación que hemos escuchado por parte del licenciado Ángel Tipantuña, que es un dirigente de los indígenas de Cotopaxi, dando esta apreciación que todos estamos también como ecuatorianos preocupados porque esta inestabilidad política que se presenta pues nos involucra a todos, querramos o no. Algunos decimos no, la política me es totalmente a un lado, pero sin embargo son los que marcan las leyes y cómo nosotros tenemos que ir como ciudadanos alineándonos a esas leyes, y en un país así con estas controversias que se está presentando no nos lleva a nada. Agradecemos por la entrevista.